Muchas gracias a los que se están conectando ahorita, los que ya sabían y estaban esperando la hora o los que apenas están llegando a ver de qué vamos a hablar. Hoy vamos a tener como la segunda edición de una sesión que tuvimos previamente acerca de CBD. Y bueno, estuvimos platicando con Hugo de Cancura y fue una plática muy interesante, tanto que pues decidimos hacer esta segunda parte, para resolver todas las dudas. Incluso desde esta semana les estuvimos preguntando qué querían saber sobre sobre el CBD, así es que estamos listos para platicar con Hugo. Hola, Hugo. Ren. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, pues gracias por acompañarnos otra vez en otra edición de los live sessions para seguir hablando de este tema tan interesante que la vez pasada se nos cortó. Entonces, pues bienvenido, gracias. Para quienes no te conocen ni conocen Cancura, si nos puedes como dar una pequeña introducción, claro para sí. Los que no hayan visto nuestro primer live y pues que no estén ahí de cero. Claro que sí, de hecho justo parte de lo que preparé es orientado también en lo mismo. Yo soy Hugo Álvarez de Cancura. Cancura es una startup que nace hace alrededor de 2 años y medio. Nosotros venimos buscando el tema de convertirnos en el punto de retail, pero no buscamos nada más el tema de vender por vender. Nosotros queremos educar y darle el seguimiento adecuado a cada uno de nuestros clientes para que puedan aplicar esto y de verdad ver algo, ¿no? En ese sentido, en cuanto al uso. Entonces, pues, Ren, la verdad me gustaría platicarte como justo, porque no sabemos si toda la gente ya sabe o no, entonces vamos a hacer como un recap de las cosas importantes para poder continuar, ¿no? En ese sentido, solamente, no sé si te acuerdas que platicamos que existe un sistema que es el sistema endocannabinoide, que son terminales nerviosas que están en la mayoría de los órganos del cuerpo, ¿no? Sí. Pero vienen principalmente en el cerebro y en lo que es el sistema inmune. Dentro de todo, pensemos en los usos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿O qué es primero? ¿Qué es? Es un sistema en donde nosotros tenemos los receptores ideales, así pensémoslo como un rompecabezas, como te platicaba en la vez pasada, en donde los cannabinoides, que son estas moléculas que todos conocemos como el CBD o el THC, hay alrededor de 160 y todavía yo creo que faltan muchísimos por descubrir. Sí. Pero en ese sentido, estos cannabinoides embonan perfecto con lo que son los receptores del sistema endocannabinoide y nos ayudan a hacer diferentes cosas, ¿no? En general, el sistema endocannabinoide regula la homeostasis del cuerpo. La homeostasis del cuerpo es literalmente, digamos, ese balance que tiene que existir en el cuerpo, tanto de manera interna como de manera externa, para que estemos bien, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, entrando un poco ya más en detalle, solamente para recordarles, me gustaría hacer énfasis en que lo que existe o lo que viene de la planta son 3 moléculas principales, las que pasan en los tricomas. ¿Te acuerdas que te decía que son como esos pelitos en donde se hospedan todas las moléculas? Ahí tenemos nosotros cannabinoides, terpenos y flavonoides. Los flavonoides solamente dan el color, pero lo que sí es muy importante es cannabinoides y terpenos. Los terpenos te explico un poquito porque la vez pasada fue así como muy por encimita, pero creo que vale la pena para efectos de esta charla poder poner este antecedente antes de continuar, ¿no? Los terpenos son moléculas aromáticas que produce el cannabis, pero no son exclusivas del cannabis, ni del hemp, ni del cáñamo, ¿no? Haz de cuenta, te voy a platicar, por ejemplo, el mirceno. El mirceno tiene un efecto calmante y funciona como sedante. Se puede encontrar también en lo que es el tomillo, las hojas de limón y el mango, ¿no? En ese sentido, pensemos que son, haz de cuenta, tú ves la flor, ¿no? Pensemos en el mango o en la naranja, que es como un caso muy, muy común también. La naranja, cuando la exprimes, o un limón, ves que salen cositas. Esas cositas que generalmente cuando te hueles la mano huele muchísimo como a algo cítrico y demás. Esos son los terpenos. Después de eso, ahorita también está de moda como el tema de las aromaterapias. Están basadas en terpenos. Entonces, digamos que no solo es el tema del uso del CBD, del THC o de cualquier cannabinoide, sino la sinergia que también tenga con un terpeno
en búsqueda de un fin en exclusivo, ¿no? Ya si quieres te platicamos más a fondo. Dentro de terpenos te puedo platicar varios. Existe el limonene, terpinolene, que huele como a pino, el pinene, el linalol, que está generalmente en la lavanda y también se piensa que tiene efectos relajantes y calmantes, sí, como ¿no? súper terapéutico, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, el entourage effect, así es como se le llama, a cuando existe esta sinergia entre cannabinoides y terpenos y que entran a tu cuerpo y reaccionan en el sistema endocannabinoide, ¿ok? Digamos que con ese background o con este contexto ya podemos ahora sí proseguir de fondo a lo que es CBD, THC y todo ese rollo, ¿no? Existen dos tipos de presentaciones que son las más comunes, hablando exclusivamente del CBD. Una de esas es el full spectrum. Te voy a platicar ahora sí qué es el full spectrum. Nada más, Hugo, antes, o sea, nos puedes decir literal súper básico, el CBD viene, o sea, es un extracto que viene de la planta. Como te decía no sé ahorita. ¿Cómo se llama propiamente la planta? Justo es que puede ser de cualquier tipo de planta que venga de cannabis. Es un poco lo que veíamos en la reunión. Puede ser literal de cannabis del psicoactivo, que normalmente se le asocia al nombre de marihuana, o puede venir del hemp, que es el que en español nosotros lo conocemos como cáñamo. Es la misma planta, digamos que son primas, ¿no? Y pero puede vienen de la misma cualquiera familia. de esas. Y de cualquiera de esas variaciones que seguramente... Inclusive hace poquito veía una nota de que de la naranja, me parece, ya también habían podido extraer algo de CBD. Eso sí está como, es un indicio, pero digamos que suena lógico porque es como los componentes o esas moléculas que existen en los diferentes plantas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CBD literalmente es una molécula que viene de cualquiera de estas plantas, ya sea cannabis, cáñamo o marihuana, ¿no? Entonces, las extracciones son unas cosas muy sencillas. Digamos que todo viene no activado en la planta. Haz de cuenta, estas moléculas están como dormidas en la planta. Entonces, por eso siempre lo tienes que o extraer a través de presión y calor, o extraer a través de alcohol, o bla, bla, bla. Son diferentes tipos de extracciones para poder llegar a aislar esas moléculas. Y entonces, ahora sí ponerlas en algún tipo de producto. Justamente un poco de lo que les quiero platicar hoy es hablar más del tipo de productos que existen y el tipo de consumo, el método de consumo. Es súper importante como avanzar ya un pasito. Ya dijimos, pues sí viene del hemp o de la marihuana. Es una molécula que viene en la planta, nosotros la extraemos y la podemos poner ya sea en gotitas, en comestibles, etc., que justo es donde quiero que empecemos a platicar, ¿no? Pero bueno, nos estás diciendo, son dos tipos. Sí, son dos tipos de productos los que generalmente tenemos nosotros como en presentaciones de CBD, ¿no? El primero es el full spectrum, que digamos que las normas marcan que no tenga más del 1% de THC, que es el psicoactivo, ¿no? Pero es casi imposible, o sea, en retrospectiva, nomás para que tengan una idea, es casi imposible crecer una planta que no traiga los demás cannabinoides. O sea, literalmente no puede vivir la planta sin tener todas estas moléculas, ¿no? Entonces, por eso existe esta parte de la extracción. Entonces, el full spectrum, digamos que no aíslan el CBD, sino en mayor concentración tiene CBD, pero tiene todos los demás terpenos y cannabinoides de la planta. Por eso le llaman full spectrum, ¿no? Incluido THC. Exactamente, que la norma viene en los países donde existe la regulación, que no puede ser más del 1% porque no tienes un efecto psicoactivo, es una realidad, es muy poquito el porcentaje como para que lo puedas sentir, ¿no? Tendrías que tomar demasiados miligramos de CBD full spectrum para poder sentir algo psicoactivo, ¿no? Claro, entonces, y nada más, o sea, como un mini paréntesis, ¿cuál es como un beneficio del THC? O sea, la razón por la que tomarías un full spectrum versus el otro que ahorita nos cuentas. Es que justo haz de cuenta, les quiero poner el contexto, pero lo que te traigo preparado para hoy, Ren, es que te traigo como te traigo unos escenarios en donde va a ser más sencillo entender. Primero vamos a la parte científica, como a lo que suena más complejo, y luego ya te puedo ir diciendo en un escenario, ¿no? Como traigo el ejemplo de las personas que hacen ejercicio, de los atletas de alto rendimiento, cómo consumen el CBD y qué pasa en el cuerpo. Pero bueno. Entonces, en ese sentido, los dos tipos es full spectrum o el amplio espectro, ¿no? Que es el broad spectrum. Lo que pasa con este otro es que son los productos que no contienen nada de THC. Es el que sí siempre te lo intentan vender como diciendo,
Es CBD que viene de hemp, esto viene del cáñamo, es aceite de cáñamo, es aceite de cáñamo. Es lo mismo, es el mismo tipo de extracción, solo la planta le aíslan la molécula y solamente te ponen, lo diluyen con algún tipo de aceite, ¿no? Okay. Y es la molécula exclusiva. Entonces, el tipo de producto, solo como para que tengamos también este contexto, va desde el principio. El principio es una flor, así como en el tema recreativo, Ren. También para el CBD existe flor que no tiene nada de psicoactivo. Digamos que hay mucha gente que dice que para dejar el tabaco o cualquier otro tipo de adicción como el puro o cualquiera de estas cosas que tengan que ser fumado, puedes fumar también CBD. Y no es algo que no te pone high ni mucho menos. Es literal una flor de CBD que puede tener hasta el 1% de THC y puedes tener los mismos efectos que si puedes en una tintura o demás. Digamos que esta es la primera presentación o la más natural, que es la flor seca, ¿no? Sí, es la flor seca y, o sea, igual que un cigarro de cualquier otra cosa. Exactamente, es igualito. Hay gente que lo prefiere porque pues tienen el tema del cigarro, ¿no? Pero pues digamos que a raíz de esto empiezan a nacer los diferentes tipos de productos que existen. Además de la flor como tal, tenemos ya de aquí el tema de la extracción. Una vez que lo extraes, lo puedes diluir con varias cosas, pensando en cuál es el objetivo del producto. Claro. ¿Okay? Pensemos en un tema tópico. Hay como 3 principales líneas, digámoslo así, que puede ser el tema de belleza, que puede ser cremas para la cara, literal hay, no sé si seguramente conoces el ácido hialurónico y este tipo de cosas. Hay cremas ya que existen que son ácido hialurónico con CBD y han demostrado muy buenos resultados en cuanto al uso, en cuanto a arrugas y demás, ¿no? Otro tipo de cremas para este tipo de uso de belleza es una que se le llama Blemish Cream, que es como para el tema de los granitos, el acné y demás, que también tiene muy buenos efectos con CBD. ¿Esto se debe a que es desinflamatorio o qué factor tiene que en la piel mejora o qué es? Exactamente es eso, que los cannabinoides al entrar en contacto con la piel empiezan a tener también en la absorción los beneficios, ¿no? O sea, es como literal cuando te pones una crema contra las arrugas, cuando te la pones empieza a absorberse y eso es lo que empieza a estirar los folículos y este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido funciona un poquito lo mismo, similar con el tema del CBD en la crema. Te ayuda como a hacer mucho más fuerte el objetivo de la crema, digámoslo, ¿no? Ah, ok, ya. Y en ese sentido también existen los ungüentos, que el ungüento puede ser en algún tema, si tienes algún tipo de inflamación, un golpe, lo que sea, te lo pones y pues obviamente te va a desinflamar, el dolor se va a bajar. Y aquí entra la parte en la que tú hace rato me preguntabas, ¿y el THC entonces qué onda? Pues pensemos en el ejemplo que decíamos la vez pasada también de las abuelas cuando ponían la marihuana en el alcohol. Es justo para hacer este desprendimiento de las moléculas, poder hacer esta extracción y después el alcohol te lo untaban. Ese tipo de presentaciones, digamos, un ungüento por si te golpeas, te lo pones y se desinflama así. El dolor, pues obviamente se baja. ¿Por qué? Porque el THC es un analgésico. Te fijas, ya empezamos a ver las diferencias. Ahorita te las voy a explicar así como ya más punto por punto entre THC y CBD, como para que quede claro. Creo que igual y vale la pena en este momento. Literal, el CBD, los beneficios que se le han encontrado hasta el momento es que es ansiolítico, o sea, la ansiedad te la baja, ¿no? Es antiemético, que ayuda a combatir el vómito. Combate la inflamación porque es antiinflamatorio. Disminuye los ataques de epilepsia, que esto también lo platicábamos, junto con el tema de los espasmos musculares del Parkinson. Todo esto, ¿por qué? Porque va conectado el sistema endocannabinoide al sistema nervioso central. Entonces, literal, lo que es el Parkinson, o lo que es los ataques de epilepsia, es que el sistema nervioso tiene como un cortocircuito. Sí. Entonces, lo que hace el CBD es que lo baja en ese momento y lo regresa a la homeostasis, que es esta parte, este balance el que todo el mundo buscamos para poder estar tranquilos, ¿no? Claro. Es lo mismo que pasa con el tema de la ansiedad y demás. Ahorita te voy a explicar justo qué otras sustancias se involucran en el ejemplo ya en específico, ¿no? Okay. En ese sentido, pues obviamente también el CBD te ayuda con la reducción del dolor y te ayuda a promover el sueño. Digamos que las investigaciones que hasta el momento se han hecho, han llegado hasta la fase 2, o sea, todavía no es hasta la fase 3 con humanos, porque la legislación a nivel mundial lo permite en muy pocos lugares, entonces son como muy específicos para los temas en los que nos han permitido poder hacer estas investigaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido,
para el sueño, lo encontraron que es como un efecto secundario de tomar mucho CBD. Cuando tomas muchos miligramos de CBD te da sueño. Digamos que ese es como el... Y lo vi en alguna de las preguntas que alguien decía, oye, ¿hay como algún tipo de congestión por tomar demasiado CBD o algo así? La verdad es que no. El side effect simplemente un efecto. Te manda a dormir, ¿es porque te relaja o porque... O sea, ¿eso es otra cosa o es como consecuencia de, no sé? Es porque te relaja literal. Es por los niveles de serotonina que a su vez ayuda con el tema de la melatonina. Ahorita si quieres llegamos al ejemplo específico del insomnio, porque si no te voy a decir como el por qué ayuda con el insomnio y demás. Entonces, en este momento también me gustaría platicarte un poco más del tema del THC, porque es donde más existe el tabú. Sin embargo, algunas de los mayores beneficios en temas medicinales o wellness terapéuticos también vienen del THC. Este compuesto es el que se asocia con el tema psicotrópico. Sin embargo, una de sus principales ventajas es el tema que es un analgésico impresionante, porque actúa directamente en el CB1, que es el receptor que está en la corteza cerebral. Entonces, literal, con los impulsos que te manda el sistema nervioso del dolor, los mitiga. Entonces es un analgésico natural muy fuerte y es parte del por qué se siente el high, ¿no? Por el tema analgésico. Es antiinflamatorio también, es un neuroprotector, es antioxidante, es relajante muscular, es antiemético también con el tema de las náuseas, por eso es muy relacionado con el tema de cáncer cuando les están dando a los pacientes quimioterapias, que se sienten súper mal, no pueden dormir, les dan muchos vómitos. Entonces, este tema te ayuda a controlar el vómito y te ayuda a que te dé hambre y te ayuda a sentir ese bienestar, porque también en el cerebro, cuando tú consumes THC, se libera dopamina. Entonces, al liberarse dopamina, pues es un tema que nos hace sentir bien. Es por eso, justo otra de las preguntas que nos hacían, que me hiciste favor de enviar, que decían, ¿es adictivo? Tengo la respuesta para eso y es por un tema que va por la onda de la dopamina, porque te gusta. Claro. Sí. Pero hay niveles en ese sentido, ¿no? Entonces hay también como unos ejemplos que te traigo preparados interesantes. Oye, Hugo, perdón, como analgésico es más efectivo que algún medicamento, o sea, me refiero a rapidez en cómo funciona. El tema de la rapidez... Natural, no sé. El tema de la rapidez es un tema de la absorción y de cómo llega más rápido al torrente sanguíneo y al sistema nervioso. Pero la realidad del tema de si es mejor o no es mejor, los estudios que hay hasta el momento, Ren, tengo que hablarlo así porque luego toda la gente nos puede como contradecir y demás. Los estudios que hay hasta el momento, literalmente, es que en cuanto al THC y los efectos analgésicos y demás que tiene, es necesario que los controlemos en cuanto a la dosificación y hay que separar muy bien el tema de si es algo recreativo, si es algo que lo estás utilizando como coadyuvante con algún tipo de cosa, un dolor de cabeza o lo que sea, ¿no? Y en cuanto al tema con los medicamentos tradicionales, es que el medicamento tradicional se tiene que digerir a través del estómago y después del estómago va al hígado y va hasta los riñones. Entonces, hígado y riñones generalmente tienen problemas cuando es algún tipo, por ejemplo, no sé, en el tema del ejercicio, para los dolores que te dan después en la recuperación muscular, se utiliza mucho el ibuprofeno o este tipo de medicamentos. Y ya ves que este tipo de medicamentos lleva también ya algún tiempo diciendo que después te provocan problemas en el estómago y ya salió algo ahí que en la cabeza, no sé cuánto. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos como diferencia principal ante este tipo de medicamentos con este tipo de soluciones, como lo es los cannabinoides o este tipo de productos canábicos, es que acá no tienes un side effect, porque como son pequeñas dosis de THC, no es perceptible para el cerebro y no tiene una consecuencia como tal. Y esto es de lo que sabemos. Es una planta, no va a dañar como químicamente tu flora intestinal ni cosas así tampoco. Y a mí es algo de lo que más me apasiona del tema, que pues digo, es algo que tradicionalmente se ha utilizado a través de siglos, el tema de hacer una planta y utilizarlo para un fin medicinal, entonces solamente es un tema más enfocado en un estigma, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, te puedo platicar como algún tipo de enfermedades que en la cotidianidad se están tratando con THC y se está investigando sobre la línea en cuanto a THC.
Puede Me ser... está pasando el de los tamales, una disculpa. No te preocupes. Se escucha de fondo, no pasa nada. Pero sigue, por favor. Oye, son ese tipo de sonidos que logran rescatar algunos cineastas en cine contemporáneo, ¿no? Como Sí, el del... completamente, sí. Está increíble. Oye, pero bueno, el tema de las enfermedades con lo que es el THC, por ejemplo, Parkinson y esclerosis múltiple, se están empezando a tratar con THC. Y esto es impresionante porque tú sabes que estas dos enfermedades es muy complicado ser certero con un medicamento. Solamente te controlan que no vaya poniéndose peor la situación. Pero en ese momento justo empieza a atacar tu hígado, los riñones, el estómago, y entonces te dan como 8 medicamentos separados para que puedas sopesar lo que un medicamento te está haciendo en el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces digamos que aquí es donde encuentras como el balance de que dices, pues puedo probar algo natural que a lo mejor no necesito tanto medicamento y me puede ayudar también, ¿no? Aparte de eso, en el dolor crónico, por distintas causas, por lo que te digo, el sistema nervioso central, el THC es muy efectivo. Es lo que te mencionaba, de que es un acompañante en quimioterapia, y es también, se está investigando que como un tratamiento antitumoral. Es algo que está comenzando, pero te puedo platicar que conozco doctores mexicanos que lo están haciendo y que llevan como un estudio que es más anecdótico que científico, porque todavía no tenemos el permiso de hacerlo de manera científica, pero en algunos pacientes ha habido unas cosas que parecen mágicas. O sea, yo no lo veo como que es una cura, porque la realidad es que todavía no sabemos si pueda llegar a ser una cura. Sí, no hay suficiente. Pero de que ayuda, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido hay más cannabinoides que igual y nos podamos confundir. Pensemos en estos dos iniciales y en todo lo que tienen en cuanto a la relación. Imagínate, entonces ahora sí empezamos a entender, el CBD nos ayuda con algunas cosas, el THC nos ayuda con otras cosas. Tenemos un sistema que está conectado al cerebro y al sistema nervioso central, por eso puede tener esta sinergia. Recordemos los terpenos. Y cuando recordamos los terpenos, entonces ahora sí empezamos a buscar combinaciones exactas para lo que tú estás buscando, ¿no? Pensemos que tú seas el usuario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más para terminar lo de los productos, en cuanto a extractos y concentrados, pues hay diferentes presentaciones, ¿no? Están los comestibles, del extracto literal sale todo. Inclusive hay ahorita en Estados Unidos unos inhaladores que son así como para el asma, y a través de las mucosas es una de las vías de consumo que son más rápidas y efectivas para CBD o THC y para cualquier fin. Wow. No Entonces sabía. está padrísimo porque imagínate, no sabe a nada, no te estás tomando nada, es literal pues un inhaler. Entonces está súper padre. Rapidísimo. Sí, las posibilidades que tenemos en cuanto a productos son inmensas, ¿no? Okay. Entonces, después del tipo de productos, para no entrar son una gama impresionante. O sea, puede ser... Sí, infinidad. Sí, o sea, en comestibles, pues you name it. ¿Quieres mango chili slices? Existen mango chili slices de CBD o de THC. Y el todo. perito y lo que tú quieras. Sí. Entonces, en métodos de consumo, digamos que es el siguiente paso para entender qué sería lo mejor para lo que esté buscando cada persona, ¿no? Claro. Existe un término al que se le llama farmacocinética, perdón. Es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso en el organismo. Digamos que eso es la manera en la que se absorbe y cómo llega a tu torrente sanguíneo, qué tan efectivo es en cada tipo de métodos. Eso solamente es como un contexto para cuando lo mencione. Farmacocinética es cómo funciona la cosa, el producto del que estemos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te platicaba hace rato, todos los cannabinoides y los terpenos están inactivos en lo que es cualquier tipo en la flor, perdón. Entonces, por eso, los principales métodos son combustión, vaporización, consumo oral o consumo tópico, son como los generales, ¿no? En ese sentido, perdón, me faltó el sublingual. La combustión es directamente pues, en la que interviene el fuego, ¿no? Al no poder regular la temperatura en el fuego, esta concentración de cannabinoides y terpenos que nosotros tenemos, generalmente en combustión es flor, siempre, pero cuando se fuma algo, digamos que del 100% de cannabinoides te quedas con un 40, 30, 50. O sea, es nada lo que entra al pulmón y lo que se absorbe y por ende entra a la sangre y después se va al sistema nervioso, ¿no? Entonces,
en ese sentido la combustión pierde muchos de los beneficios de la concentración de cannabinoides que viene en la flor. Okay. La vaporización es un poco mejor y es de lo más utilizado en temas médicos. ¿Por qué? Porque tú puedes ir ajustando la temperatura para entonces ir activando el cannabinoide que tú quieres primero, o la presentación del producto que traigas, ¿ok? En ese sentido, entonces, la farmacocinética de este tipo de consumo que va a los pulmones es absorbido mediante estos mismos y entra rápidamente al torrente sanguíneo, uniéndose a los receptores del sistema endocannabinoide, y así evita ser metabolizado por el hígado. Digamos que es una manera directa de entrar a la sangre y al sistema endocannabinoide, sin pasar por esta parte de metabolización de algo comido. Entonces, en ese sentido pasamos a los comestibles. Los comestibles, pues claramente se ingieren de manera oral y se metabolizan antes de pasar al torrente sanguíneo, es en donde tenemos el tema del hígado. Por ejemplo, pasa algo súper chistoso con el CBD y con el THC. Con el CBD vi que también muchas de las preguntas, y la vez pasada salió el tema que decían, oye, ¿existe algún problema si tomo CBD y mis otros medicamentos? La recomendación que hicimos es siempre ver al doctor. Hay muchos doctores que no tienen este tipo de conocimiento. Sin embargo, eso no significa que por eso las personas tengan que limitarse a no utilizar este producto. ¿Okay? Claro. Lo que se tiene que hacer es contactar con algún doctor que sí sepa del tema y después validar con tu doctor. Es un poco lo que nosotros alentamos a que pase, ¿no? Entonces, en ese sentido, la única contraindicación o la más famosa que hemos encontrado es que el CBD, al ser ingerido por vía oral, al momento de metabolizarse, se metaboliza en una enzima que es el citocromo P450. Esta enzima, literal, es recubierta por el CBD. Y hay algunos medicamentos que generalmente lo que se ha investigado más son este tipo de medicamentos que te hacen la sangre un poco más líquida, los que tienen peligro. ¿Por qué? Porque como recubre el citocromo, no deja que el otro medicamento se metabolice y se puede ir directo al torrente sanguíneo, y ahí puedes tener algún tipo de efecto secundario, ¿no? Ok, entonces aquí la recomendación sería, si quieres complementar tus medicamentos con CBD, es que recurras a tu doctor. Siempre. Y si tu doctor no tiene conocimiento de eso, recurras a alguien que sí conoce, que según entiendo ustedes tienen contactos, así que escríbanles en Cancura, para hacer como la decisión informadamente y también incluso saber qué dosis puedes consumir y tal, ¿no? Es que, a ver, justo el tema es que acá no estamos frente a un escenario en donde estemos hablando de ciencia. Desgraciadamente, al estar imposibilitados por el tema de la prohibición, no se ha podido hacer mucha investigación. Entonces, por eso se tiene que tomar con mucho más cuidado al querer entrar a este tipo de medicamentos o productos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, lo que pasa con... te quiero platicar un detalle bien chistoso, que por ejemplo, cuando tú ingieres de manera oral, pongamos el ejemplo, una gomita de CBD que traiga, no sé, algo decente, son 30, 40 miligramos de CBD, como para una toma de una persona adulta estándar, ¿no? ¿Buscando qué? Porque ahí es donde empezamos a platicar el tema de la dosificación. Digamos que en cuanto a dosificaciones, siempre se recomienda primero hacer un análisis breve del usuario o de la persona que quiere hacerlo, para qué lo quiere hacer, y empezamos a revisar lo que es metabolismo y genética. Aquí te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Tú te puedes tomar una botella de tequila y estar riéndote de manera increíble, y yo puedo estar tirado en el piso al borde de una congestión alcohólica. Ese es el metabolismo y la genética combinados. Claro. Sí. Entonces, al este tema, tener este tipo de moléculas, también tenemos que ser cuidadosos con la dosificación y empezar de menos a más. Digamos que las presentaciones generales que nosotros creemos que vale la pena comprar en cuanto a miligramos y demás, son un poco más cargados al tema de 1000 miligramos, 1500 miligramos, 2000 miligramos, porque entonces necesitas menos dosis. O sea, te puedes tomar 3 gotitas para empezar, y tienes que llevar, es un poco personal el proceso, porque tú tienes que tomar nota, ¿no? Decir, oye, pues a ver, me voy a tomar el CBD hoy, en la mañana, y me voy a tomar 3 gotas y voy a ver cómo me siento. Entonces, en la noche me voy a volver a tomar 3 gotas. Pero estamos hablando de miligramos. Es lo que tú decías, que no es como aspirina,
que te la tomas un día y ya se te quitó el dolor de cabeza o lo que sea que tenías, sino que el tema con el CBD también es irte conociendo y que lo uses periódicamente, bueno, no periódicamente, sino más bien como que empieces a probarlo y usarlo para que empieces a notar los efectos, no es como nada más una toma o así. Exactamente, digo, puede que sí pase, porque yo lo he visto en personas cercanas y en mí mismo. Claro. Me duele muchísimo la cabeza y me tomo la primera rayita del gotero y se me quita el dolor de cabeza. Y digo, ay, wow, está increíble, ¿no? O sea, 15 minutos, 20 minutos después y la migraña se fue. Claro, Pero el que tema sí puede es, pasar, tienes razón, sí. o sea, sí lo puedes tomar así, pero digamos que si tienes una migraña recurrente, pues entonces es mejor que todo el tiempo lo tengas en el sistema para evitar que llegue la migraña, ¿no? Entonces Okay. es un poquito conocernos en ese sentido e identificar exactamente para qué lo estamos buscando y ir conociéndonos nosotros en cuanto a la dosificación, ¿no? En ese sentido, solamente para terminar lo del tipo de consumo, pues existe lo que te platicaba hace rato, que es el tema tópico, que para los golpes es muy funcional, para el tema de las reumas es buenísimo, es al final el mismo uso que se le daba con el alcohol y la marihuana y se lo ponían en las piernas, en las manos, es ese mismo efecto con algún ungüento, ¿no? Okay. Ahí solamente hay que ser poner mucho ojo en cuántos miligramos y en cuál le hace efecto, ¿no? Porque de repente podemos encontrar productos que traen muy poquitos miligramos y solamente es venderte por venderte que trae la molécula, pero a lo mejor no es tan efectivo, ¿no? Entonces ahí es donde justo nosotros como Cancura queremos ayudarle a la gente a que entienda cómo tiene que entender el problema o lo que está buscando, para lo que está buscando utilizar estos productos, y nosotros le vamos a dar ese setting y ese producto específico que requiere para eso y el seguimiento adecuado, ¿no? Claro, claro. En ese sentido me gustaría platicarte ahora sí, cuáles son como algunos ejemplos de consumo en la normalidad en los lugares en donde es legal, ¿no? Solamente aquí me gustaría recordar que los usos terapéuticos que realmente están comprobados o que tenemos más avances en temas científicos en cuanto a CBD y THC es epilepsia, el síndrome de Tourette, esclerosis múltiple, dolor neuropático, Parkinson, la enfermedad de Huntington y el síndrome de intestino irritable. Digamos que sobre estos es sobre lo que más hay investigación. Okay. En un tema ya mucho más científico. Todo lo demás está basado en lo que te decía hace ratito, en la evidencia de la experiencia, ¿no? No son estudios científicos. Entonces, ahora sí, dicho esto, podemos entrar como al segmento wellness, que es mucho el tema de la audiencia que tenemos Claro. el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el ejercicio, está increíble el ejemplo que te voy a poner, porque vamos a entender un poco cómo el mismo producto se puede utilizar para diferentes fines en base a su dosificación. Okay. Entonces, y el momento en el que te lo tomas. Digamos que, así como te digo que tenemos un sistema endocannabinoide, nosotros producimos cannabinoides naturales del cuerpo, ¿ok? O sea, el cuerpo mismo del sistema endocannabinoide libera endocannabinoides, que así se llaman. ¿Por qué? Porque son dentro del cuerpo, ¿no? Ese es como un poco el tema del endo. Por eso es sistema endocannabinoide. Y nosotros le llamamos a los de la planta fitocannabinoides, pero es ya como un tema mucho más científico. Digamos que es lo mismo, pero solo unos son producidos por nuestro cuerpo y otros vienen de la planta. El que es producido de nuestro cuerpo es la anandamida. En el ejemplo del ejercicio, en inglés se le conoce como el runner's rush. Es cuando empiezas a correr y que sientes que quieres más y te emocionas. Literal es el runner's high. Y entonces es producido por la anandamida, y la anandamida es un endocannabinoide. Okay. Entonces ese high que te da el estar corriendo o haciendo pesas, ese ejercicio, digamos que es la liberación literal de un cannabinoide del cuerpo. Y por eso cuando tú agarras un cannabinoide de fuera del cuerpo y lo metes, te puede ayudar a dos cosas principalmente hablando del ejercicio. La primera de ellas es a tener una recuperación muscular increíble y la segunda es a tener un mejor performance. Por esto mismo, muchos el Consejo de las Olimpiadas acaba de quitar el CBD de una de las drogas como prohibidas, ¿no? Híjole, no recuerdo cómo se llama en español, pero es una agencia antidoping del mundo, es como la Agencia Mundial del Antidoping, un tema así. También quitó el CBD ya de los antidopings por esto mismo, porque se dieron cuenta... Perdón, creo que es perfecto momento para la pregunta que nos llegó varias, que no sé si viste, que si consume CBD se
muestran un antidoping. O sea, entiendo a lo mejor en el deporte, pero si en el trabajo te hacen un antidoping y tú consumes CBD regularmente. Por eso, justo por esa pregunta, Ren, les puse el tema de los dos tipos de producto de CBD, el Full Spectrum y el Broad Spectrum. Porque si tú tienes un CBD Full Spectrum y tu uso es constante, claro existirán rastros de los demás cannabinoides, aún así nunca te hayas puesto high. Claro. Porque pues lo estás consumiendo y la sangre pues lo lleva impreso, ¿no? Literal, o sea, hasta que se sale del sistema. Pero si tú utilizas CBD aislado, o este Broad Spectrum, que es 0% THC, no sale porque generalmente los antidopings están hechos para encontrar el THC. Es lo que hace ese químico que hace esa reacción para tener el positivo o el negativo en las pruebas, ¿no? Ok. Entonces, perfecto. Digamos que CBD no sale a menos de que sea full spectrum. Ahí sí hay un tema, ¿no? Okay. Sí, perfecto. Entonces, en el mismo ejemplo del ejercicio, en la recuperación muscular, ¿de qué sirve? La recuperación muscular generalmente lleva a lo que platicamos hace rato, ¿no? Al uso crónico de ibuprofenos y este tipo de medicinas que pues al final del día arrasan con tu estómago, con la flora intestinal, tu hígado y tus riñones, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tanto el THC como el CBD en pocas, se les llama ratios, digamos que son cuánto trae de uno y cuánto trae de otro. Generalmente, la mezcla más utilizada es el 1:1. Por una porción de CBD viene una porción de THC. Pero independientemente de esto, pensemos que estén tomando puro CBD los deportistas para seguir el ejemplo de lo que acaban de liberar en el tema de antidoping, ¿no? Entonces, para la recuperación muscular, el CBD trabaja como un suplemento en el sistema endocannabinoide porque es un cannabinoide externo, ¿no? Y entonces, en conjunto con el sistema inmune, controlan la respuesta inflamatoria del cuerpo, que es justo lo que te está pasando en la recuperación muscular. Estás inflamado de tanto hacer ejercicio, ¿no? Entonces necesitas que esa inflamación baje y que al mismo tiempo tú te relajes. ¿Okay? Como porque después del runner's rush de que andas, pues tienes que bajar el ritmo. Sino, generalmente las personas que hacen mucho ejercicio, si te fijas, todo el tiempo están así. Son como muy hiperactivas. Entonces necesitamos bajarles un poquito el ritmo. Entonces el CBD en dos momentos diferentes sirve para dos cosas diferentes. En la recuperación muscular funciona mucho más, pensemos después del ejercicio. ¿Ok? Tú haces tu ejercicio y después del ejercicio te tomas un porcentaje de miligramos en específico y ese porcentaje es el que te ayuda, entre otras cosas, a relajarte, a que los músculos se desinflamen, a que puedas tener mucho mejor, que tengas un sueño mucho mejor. Entonces, en ese sentido, el cuerpo se recupera más fácil, ¿no? Es como una cadenita de cosas que son necesarias para que tengas una recuperación muscular. En ese sentido, también el THC, ¿cómo podría funcionar en un deportista? Pues pensemos en las cremas, o sea, alguien que se lastima y, no sé, algún tendón o lo que sea, pues con una crema se te va a bajar el dolor. Claro, igual y para desinflamar. Y no te pone high porque es tópico. Entonces, para que esa absorción llegue hasta el cerebro, tendrías que ponerte así un montón, ya sabes, o de plano inyectártelo, una cosa así. Entonces, digamos que es muy poco probable que tengas un high ni corporal ni mental a través de un tópico con THC, ¿no? Claro. En ese sentido, también solamente para el tema de conciliar el sueño, que es importante dentro de esta parte de la recuperación muscular, lo que nuestro cuerpo produce cuando nosotros dormimos es la hormona del crecimiento. Esto es esencial para la construcción del músculo, para quemar grasa y la recuperación de energía, ¿ok? Y cuando no dormimos bien, pues eso no pasa. Digamos que, entre otras cosas, es parte de los beneficios del CBD en este mismo ejemplo. Y ahora sí, en el tema... Incluso para el no deportista, por eso duermes mucho mejor y descansas mejor con el consumo de CBD, ¿no? Correcto. Ahorita vamos a llegar también a la parte de insomnio en específico y la de ansiedad, que van como muy de la mano. Es que justo todo va de la mano, porque al mismo tiempo que te regula en el ejercicio, te puede ser colateral para otras cosas, que puede ser el tema del insomnio o demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el tema del performance, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, Ren, es que cuando tú vas a empezar a hacer ejercicio, te puedes tomar una cantidad específica de CBD antes de hacer ejercicio, y esto va a hacer que el efecto de la anandamida se prolongue. Entonces, tu runner's rush va a durarte más. Entonces, puedes correr más. Te lo juro que lo he estado intentando. Claro.
lo he estado intentando tengo una caminadora y estoy corriendo y normalmente corres así de que, no sé, de 3 a 5, ¿no? Y de repente cuando tomas el CBD, no sé, el otro día puedo correr como 7 y medio y dije, ¿en serio? No me sentí tan cansado. Es un poco como el efecto del quemador o este tipo de cosas. Si lo tomas de manera correcta, sí puedes llegar a tener estos efectos, solo hay que saber tomarlo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, en cuanto al tema del ejercicio, es así como lo utilizan los deportistas de alto rendimiento, que hay bastantes, tanto en UFC, NFL, MLB, you name it, ¿no? O sea, hoy en día creo que es algo que es muy, muy común entre los deportistas, pues para evitar el tema del consumo de este tipo de medicamentos que platicábamos, ¿no? Claro, también mantenerlos o sea, digo, cualquier cosa que sume, o sea, como decías tú, es un suplemento y ellos toman miles naturales. También el betabel es una cosa impresionante para atletas de alto rendimiento y en mi cabeza es lo mismo, ¿sabes? Es natural y suma a tu nutrición y tal. De hecho, en ese sentido hay personas que también están trabajando en hacer fórmula para los bebés y algunas proteínas para las personas que hacen ejercicio también, basadas en cannabis, pero no con el tema psicoactivo, sino más bien como con un full spectrum, pero súper rebajado, digámoslo, ¿no? Claro. Entonces es un tema que está más concentrado en la nutrición que en el efecto de las moléculas, digamos. Qué cool. Entonces, oye, perdón, padrísimo. Y aquí nos preguntan si se puede ser alérgico al CBD o al THC. Fíjate que el otro día justo alguien no recuerdo con quién platicaba, pero le hice esta pregunta a uno de mis amigos que pues él está mucho más clavado en el tema medicinal y conoce más, ¿no? Al final yo no soy médico. Entonces me decía que sí existen esos casos en donde alguien puede ser alérgico, pero pues puede ser así de que 1 en 1.000.000, ya sabes. O sea, es más raro que alguien tenga alergias, pero sí puede llegar a pasar. Pero sí existe, Y hay algún tipo de reacciones alérgicas también que pueden llegar a pasar, no sé, con algún tópico, pero pues puede llegar a pasar con cualquier tipo de crema y es un tema de tu misma piel, ¿no? Más claro, y que regresamos a lo mismo. Si te vas conociendo en tus dosis y en todo, no corres ningún riesgo realmente porque vas de menos a más. Entonces no es que te dé una reacción alérgica grave. Sí. Pues ese es justo el tema. Fíjate que creo que qué bueno que lo mencionas porque la responsabilidad del que lo está utilizando es fundamental y también el ponerle esa atención al tema para de verdad poder ver los efectos positivos de estas cosas, ¿no? Claro. En ese sentido también un poquito investigamos el tema de la ansiedad y el qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tú tienes ansiedad y por qué el CBD o el THC ayudan en diferentes dosis, ¿no? Por favor. Y un poquito la lógica detrás de eso es que el cortisol es esa hormona que se le conoce como la hormona del estrés, ¿no? Sí. Altos niveles de cortisol en el cuerpo causan generalmente dificultad en el aprendizaje, temas de ADD, bla, 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 presión, ansiedad, problemas de depresión, temas de presión sanguínea también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me encontré con un estudio publicado por la Universidad de Brasil que está súper interesante, en donde hablaban de este tema y decían que el CBD, según estos estudios, el sistema endocannabinoide juega un papel fundamental en el regulado de la ansiedad, del miedo y de las respuestas al estrés. Los receptores como el CB1 se encuentran en la mayor parte en el cerebro, entonces digamos que cuando tienes esta ansiedad, los niveles de cortisol se disparan. Sí. Entonces cuando tú tomas el CBD, te los empieza a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar. Es un tema gradual. Okay. Entonces, en ese sentido, como esto es lo que pasa, digamos que por eso tiene este tipo de efectos ansiolíticos o antiestrés, ¿no? Okay. Te baja ese nivel de cortisol, entonces digamos que funciona como un antídoto a lo que te está causando el tema de la ansiedad, ¿no? Okay. En específico aquí sí en los estudios se hace mucho hincapié que se ha estudiado más el tema del CBD, porque en algunos casos cuando las personas tienen algún tipo de herencia, por así llamarle, o genética que algunos de sus papás pudo haber tenido o de sus familiares, esquizofrenia o bla, bla, ya sabes, este tipo de temas psicológicos, pues obviamente puede haber, utilizando algún psicotrópico, pues puede haber algún tipo de alteración, ¿no? Por eso de repente se asocia al THC con que la gente le puede dar
algo negativo, Sí, también porque ya existe una hipotético. carga, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, otra de los temas que también nos llamaba mucho la atención y que veamos que es uno de los problemas más comunes es el tema del insomnio. Entonces, en ese sentido, primero tenemos que revisar qué es lo que nos está causando el insomnio, ¿no? Porque hay muchísimos factores que pueden ser más como de un behavior, de un comportamiento de nosotros Sí, de hábitos. exacto, más que realmente tengamos un problema, ¿no? El tema de los malos hábitos para dormir creo que es súper común para todos nosotros porque hay muchos distractores, ¿no? Entre ellos, pues el tema del celular, la televisión, el videojuego, las preocupaciones de mañana. En ese sentido hay muchas cosas que te están haciendo ruido al momento de dormir. Entonces, todo eso puede ser producido también por ansiedad o por el mismo estrés o cualquier otro tipo de causa, ¿no? El tema de que no estés durmiendo bien. A este tema, que es tan común hoy en día, se le han buscado muchos medicamentos, ¿no? Dentro de ellos cosas fuertísimas que son opiáceos, benzodiazepinas, etc. Sí, sí, sí. Que hoy en día, de hecho, es uno de los problemas más grandes en Estados Unidos, ¿no? La gente que tiene adicciones con Prozac, bla, 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 así todos este tipo de nombres, ¿no? Clonazepam, gente que ya no puede dormir si no se toma unas gotitas. O sea, este tipo de cosas, de nuevo, tienen ese otro efecto del que hablábamos con los medicamentos, que no nomás te está afectando una cosa, ¿no? Sino te afecta varias cosas en su metabolización. Entonces, digamos que es un punto también a favor en el tema del CBD y del THC para el insomnio. En ese sentido, se ha demostrado que ayuda a mejorar el tiempo de sueño y el número de veces que te levantas en la noche, que son como dos cosas diferentes, ¿no? En ese sentido, la sinergia de cannabinoides y terpenos, ahora sí lo retomamos, genera un aumento en la producción de la serotonina, que es lo que te decía hace rato. Entonces, estudios también han demostrado que la mejor combinación para dormir es un 1:1 de CBD a THC. Ah, ok. Pero esto tiene que ser en personas que no sean usuarias normales del THC. Por ejemplo, alguien que fuma marihuana en general o que come comestibles para un fin recreativo, no va a tener el mismo efecto del CBD ni el THC porque hay una mayor resistencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a estar en constante, se le llama intoxicación al final del día de estos cannabinoides. Entonces, vas a necesitar un poco más, ¿no? En ese sentido también, te digo, este ratio de 1:1 es súper bueno para gente que no consume cannabis en general. Porque tiene el efecto analgésico y el efecto que te da el sueño del CBD. Entonces, en ese sentido, literal, te mete como en un mini coma para dormir. Pero entonces, ¿quiere decir que un CBD para dormir tendrá que ser full spectrum? Es mejor. Sin embargo, haz de cuenta, es que como son varias investigaciones y ninguna está terminada para decir, esta es la verdad, ahorita tengo que dar todos los escenarios, ¿no? Entonces, ese es un escenario. Y otro escenario es que algunas de las investigaciones que se han hecho en diversas universidades, en específico esta me parece que sí fue en Estados Unidos y es de CBD, es que cuando tú tomas dosis de medias a altas de puro CBD o de CBD full spectrum, tienes el efecto de que te da sueño. Estas dosis de ¿cuántos son más o menos? Van de los, me parece de los 60 a los 150 miligramos para el tema de dormir. Eso para... ¿no? Es que por eso te digo que el tipo de concentraciones que nosotros conocemos en los productos que conocemos es un tema más comercial. Porque para que realmente tenga este efecto sí lo puedes consumir en menos dosis, claro, pero para que te mande a dormir en como te debería mandar a dormir, tienes que consumir de dosis medias a altas. Para el tema de insomnio, estamos pensando en alguien que a lo mejor ya consumía alguna benzodiazepina o algo de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso estamos pensando en dosis medias a altas para el tema del sueño. Sí. Entonces, en ese sentido también, lo que te decía que a mí me llama mucho la atención es el tema del 1:1 del CBD al THC, porque es una combinación ideal que te la puedes comer en una gomita y te vas a dormir delicioso y ni te diste cuenta. Entonces,
dentro de eso, pues también igual y me gustaría que me preguntaras tú, Ren, qué dudas te nacen de esto, si algo no lo entendiste bien, No, justo quería abordar tantito el tema justo del tema adictivo, que para allá siento que íbamos un poquito como, pues sí, así somos los humanos, como que una vez que te funciona algo es como, me encantó, ya sabes, y evidentemente ningún tipo de adicción a nadie, ni siquiera a una persona, es sano, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito más de eso, por favor. Mira, existe un libro que se llama el DSM-5, que es como en donde vienen todos los trastornos de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo, llamémosle trastorno a una adicción, porque en realidad así es el término como el que se le conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de cannabis, hay diferentes discusiones también. Sin embargo, los estudios científicos que han arrojado un tema mucho más neutral, y literal así es neutral, ha arrojado que cuando alguien consume cannabis o marihuana, o sea, cuando tenemos la presencia del psicoactivo, del THC, existe un 9%, más o menos, de posibilidades de que te dé un tema de adicción. Sin embargo, deberíamos de definir cuándo una adicción es un problema, porque no es lo mismo. Hay gente que tiene adicción al ejercicio, hay gente que tiene adicción a organizar sus cosas. Digamos que el ser humano por naturaleza lo que te genera esa dopamina es son determinados actos, y esos actos, si tú los repites, puedes generar esa dopamina. No sé, a lo mejor existe una persona que limpiando el cristal hasta que se vea completamente transparente, esa es su adicción, no sé si me explico. Claro, es más una conducta humana, y la clave de este tema o lo que utilizan los profesionales en este tema para decir que ya alguien tiene un trastorno por uso de cannabis, es cuando se mete en tu vida personal y cuando, por ejemplo, dejas de trabajar. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Pensemos en el alcohol. ¿En qué momento un alcohólico es un alcohólico? Cuando se toma una copa... con sus actividades normales. Cuando dejas de ir de trabajar, cuando lo único que quieres hacer es levantarte y tomar, cuando te está afectando son tres niveles principales: el biológico, o sea, tu cuerpo; el social, que es un tema pues súper común cuando tienes una adicción, que tengas problemas sociales; y el otro es el psicológico, ¿no? Entonces, con este ejercicio, la idea es eso, es decir, el cannabis es adictivo, no podemos decir que no es adictivo, porque al final existe gente que ha demostrado que puede convertirse en una adicción. Sin embargo, es un tema que más bien depende de la persona, claro, y de cómo utilice esa persona pues cualquier cosa que pueda convertirse en una adicción. Entonces, en ese sentido, digamos que el rastro más lógico que encontraron los científicos del por qué sí puede ser adictivo es porque te genera la dopamina. Entonces, pues, nosotros literal estamos casi pensando todo el tiempo en buscar qué nos genera dopamina. Claro, que podía ser limpiar el vidrio, como dices tú, o sea, o el CBD. Oye, entonces se puede convertir en mal hábito. Una que me pareció muy curiosa, y digo, en mi cabeza no, creo que he viajado con CBD, pero ¿te pueden parar en algún aeropuerto o así con CBD? Sí, la verdad es que sí. Recordemos que existe un loophole impresionante en nuestra legislación, porque en 2017, me parece, se quitó como de prohibido el tema del CBD de la ley de salud. Sin embargo, no se emitieron unos reglamentos de cómo se puede comprar, cómo se puede transportar, cuánto es legal, bla, bla, bla. Entonces, digamos que la realidad es que muy pocos pues autoridades conocen del tema, y depende mucho de quién te toque. Eso es una realidad. O sea, me ha pasado que agarran el botecito y me dicen, oye, ¿qué es esto? Y pues después es un aceite para la cara, y no pasa nada. No es que esté alentando, o sea, creo que no es esa la intención. Simplemente es decir que depende de quién te toque. Pero yo recomendaría que la verdad no viajaran ahorita con ese tipo de cosas, y sí con muchísimo cuidado. Y en principio, lo que te decía la vez pasada, el tema de revisar qué tipo de producto es el que estamos comprando y consumiendo, híjole, yo creo que es
el problema más grande que tenemos ahorita y parte del por qué nosotros estamos presionando y presionando y presionando a los legisladores de que nos den reglas. Porque lo que más me urge, de verdad, lo que más nos urge a nosotros como compañía es poder decirte, esto, Ren, lo que dice aquí es literal lo que tiene. Claro, y yo te lo puedo verificar y cualquier cosa puedes venir conmigo y decirme, oye, esto yo lo mandé a testear y no trae lo que dice, te lo cambio o lo que sea, ¿no? Ese es nuestro objetivo con el tema de la legalización, poder tener productos de calidad, porque hoy en día no sabemos qué estamos consumiendo. Claro, que como dices, un tema es que ya no sea ilegal, pero pues falta regularlo. Y si ya no es ilegal y alguien te la quiere hacer de tos, te la van a hacer de tos. O sea, la verdad, yo ahorita no jugaría con el tema. Claro, como te pueden tirar una pasta de dientes, o sea, ¿no? Sí. Claro. Sí, definitivamente. Sí. Y otras de las preguntas, así como que me llamaban la atención, era ¿en qué casos se recomienda usar CBD? La realidad es que es un tema de que cada persona tenga la apertura y si cabe dentro de lo que tú estás buscando utilizar este tipo de productos, súper recomendable, ¿no? Pero siempre con el tema del doctor. Claro. Si es para algún fin terapéutico, siempre debe de haber un doctor de por medio porque es algo muy nuevo y necesitamos cuidarnos porque no sabemos qué pueda pasar. Claro, sí. Oye, pues ya nos quedan 4 minutitos nada más para ir cerrando. Te voy a dejar a ti la palabra final, pero lo que yo me llevo de esto al final, y creo que es el trabajo que están haciendo en Cancura y se los agradecemos, que es informarse. Entonces es que empezamos a leer y documentarnos. Digo, lamentablemente en nuestro país existe muy poca información e investigación al respecto, pero tenemos varios países que son ejemplo de eso. Entonces, como usuarios y todos los que están preguntando aquí sobre dosis, THC, bla, 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 vean nuestro primer live y luego y nada, un tema de informarse y leer y seguir también como conociendo nuestros cuerpos. Entonces, esa es mi conclusión. Y te dejo el cierre, Hugo. Muchas gracias, Ren, y gracias a todos. Yo como conclusión me encantaría decirles que es momento de dejar los tabús a un lado y tomar este tema con responsabilidad como se merece. Incitemos a que hagamos más investigación, utilicémoslo sin miedo, pero con un uso muy responsable, ¿no? Nosotros literalmente vamos a estar dedicados a eso, a apoyarlos, a quitarles las dudas, y hoy en día estamos haciendo lo mismo y no nos cerramos a nada. Estamos súper abiertos a ayudarle a las personas. Si alguien tiene algún problema o quiere saber un poco más, súper abiertos, @cancura con @N, y listo, estamos para servirles. Padrísimo, muchas gracias, Hugo. De verdad, muchas gracias a ti. Ahí ya vi varios que te van a contactar, así que, pues, venga, que nos informemos más de esto y pues sea el futuro del bienestar de la gente. Venga, increíble, y estamos a la orden para lo que sea que se necesite, Red. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bye.